la sesión de hoy, en esta sesión, abordaremos como proyecto transformador a la Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero y Sostenible, a RedFis. Y para eso contamos con la participación de Ezequiel Steuermann, que es oficial asociado del Programa en Justicia Económica del GIESCR, que es la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a mi colega Emilio Spataro, que es asociado de Diplomacia para la Biodiversidad del GFELAC, y quien les habla, Nicole Makoski, que soy coordinadora de Diplomacia Climática también del GFELAC. Entonces, en el día de hoy, Emilio nos va también a estar comentando acerca un poco más de qué es RedFis, qué hacemos desde RedFis y un poco también eso nos va a dar pie a ir explorando por qué es importante esta red y cómo también puede la sociedad civil participar en diferentes espacios vinculados a la reforma del sistema financiero internacional. Así que, sin más, Emilio, te doy la palabra. Muchas gracias, Nicole. Un gusto estar aquí contigo y con toda la gente que se viene conectando a esta semana de financiamiento climático. Justamente voy a realizar una breve presentación sobre el trabajo que venimos realizando en conjunto con muchísimas organizaciones que integran RedFis. Simplemente les voy a pedir un segundo de paciencia, así les comparto una breve presentación. Un segundo nada más y ya vamos a estar viendo aquí los los principios y objetivos de nuestra organización. Perfecto, ahí ya deben estar viéndola. Muy bien. RedFis, nuestra red latinoamericana y caribeña por un sistema financiero sostenible, busca conectar procesos. Básicamente ha sido el principal objetivo desde la red y es a su vez, además de ser el principal objetivo, lo que constituye a la identidad de este sistema de intercambio. Le llamo sistema porque convergen muchas redes y mucho trabajo de distintas iniciativas en esta búsqueda de intercambio de conocimientos, de procesos y de incidencia que se da en el marco de la red. La red basa su iniciativa en el esquema regional y trata de consolidar una agenda particular en lo que es materia de financiamiento, que sabemos que muchas veces por la gran diversidad de procesos hace un desafío para la sociedad civil seguir los distintos mecanismos y agendas de los gobiernos en el esquema multilateral. Entre los objetivos específicos que se ha dado la red, como decía anteriormente, en cuanto a constituir su identidad propia, ha sido el de generar un esquema colaborativo para que aquellas personas, organizaciones e iniciativas que hacen parte de distintos procesos tengan un ámbito de intercambio y al mismo tiempo podamos nutrirnos de la incidencia en los distintos marcos, porque como siempre valoramos en el seno de la red, es muy difícil que todas y todos estemos en todos los procesos, pero en las distintas iniciativas, tanto cambio climático, biodiversidad, reforma del sistema financiero, G20 y otras, encontramos que hay una transversabilidad muy importante de los objetivos que necesitamos llevar adelante desde la sociedad civil para lograr un esquema justo de transición y también de desarrollo sustentable que está tan embricado. Entonces, más allá de la especificidad de cada proceso, logramos esta transversabilidad y poder conectar y generar sinergias intercambiando información y el expertise que cada uno va desarrollando en el seguimiento de cada convención, foro y marco internacional. Esto nos da lugar a generar acciones propias de incidencia, conversaciones y grupos de trabajo específico para lograr constituir productos comunes como los que les voy a mencionar ahora más adelante que hemos estado trabajando y lo que se genera en el intercambio y la construcción de las capacidades por ir vinculándonos y generando un conocimiento común entre las variaciones que tiene
cada proceso y cada convención y foro internacional. En el marco de este caminar hemos desarrollado actividades que han sido muchas para el poco tiempo de constituida la red, y esto demuestra que la red lo que viene es a consolidar espacios que ya existían previamente, pero entendemos que es muy importante sistematizarlos y darles un marco en común. Entonces, previamente a la realización y a la participación en una COP, en un foro internacional. Impulsamos diálogos ciudadanos para intercambiar opiniones, saberes y ir co-construyendo posturas en común de cara a esos foros, y se han expresado en no menos de 19 webinars que hemos desarrollado en conjunto desde mayo del 2023 hasta la fecha, con no menos de 2.000 participantes en línea en total en estos 19 seminarios web. Esto a su vez también se ve reflejado en productos como los 6 Policy Brief que hemos estado llevando adelante en los distintos grupos de trabajo, de temas variados dentro del objetivo común que lleva adelante la red, como son política fiscal, financiamiento para la transición, deuda, la nueva meta, la NCQG, la relación entre el financiamiento climático y la biodiversidad, y el rol de las instituciones financieras en los cambios que queremos, necesitamos e impulsamos. A su vez, construimos estrategias de conjunto para incidir en los distintos espacios que hemos mencionado, y eso nos ha llevado a desarrollar posicionamientos comunes, cartas y la divulgación, por supuesto, que acompaña a todas las voces que queremos difundir. También tenemos reuniones de coordinación mensuales donde vamos sembrando estos espacios y constituyendo los próximos pasos que queremos dar, tanto en los webinars como en los policy brief. Bueno, para no extenderme más y dar la palabra a Ezequiel y al intercambio, este es un sucinto resumen de todo lo que se ha desarrollado en el marco de nuestra red. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio, y te pido que por favor dejes un momento ahí Bueno, esa diapositiva ahí con el sitio web, porque queremos invitarlas e invitarlos a que vayan a visitar el sitio. La verdad que, como les mostraba Emilio, hemos realizado mucho trabajo y trabajo muy interesante, debo decir, en este último año, así que más que invitados a verlo ahí en el sitio. Dicho eso, le voy a dar la bienvenida a Ezequiel, y también, Ezequiel, si querés sumar algo más a lo que Emilio nos ha comentado acerca de Redfish, pero bueno, también algo Emilio ya ha ido adelantando. Pero mi pregunta para vos, Ezequiel, es ¿por qué es importante la articulación de la sociedad civil en torno a temas críticos como la reforma del sistema financiero, pero también la convención fiscal, el financiamiento climático y otros temas que abordamos desde Redfish? Bueno, muchísimas gracias antes que nada, Nicole, por darme la palabra, y muchas gracias a Jefe LAC por organizar todo esto. Es impresionante la cantidad de gente que se junta en la Semana de Financiamiento Climático, así que me pone muy feliz estar acá, y hablo por parte de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la organización en la cual trabajo. Estamos súper contentos del trabajo que se está haciendo en Redfix y muy entusiasmados para adelante. Antes de entrar a las respuestas, me presento un poquito para... Somos 142 personas, seguramente la gran mayoría no sabe quién soy. Ezequiel Stewerman es mi nombre, soy argentino, como revela mi acento en este panel puramente argentino de este seminario, abogado internacionalista, y soy oficial asociado de programa en la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es una organización internacional de derechos humanos. Lo que nosotros hacemos es, en distintas áreas de los derechos humanos, mover la agenda para adelante e intentar cerrar un poco los puentes entre distintas disciplinas, romper un poco los compartimentos estancos en los cuales algunas agendas se tratan o se estudian, intentar interconectarlas. ¿Qué significa esto en lenguaje simple y en lo que nos compete hoy en día acá? Ver cómo podemos conseguir el dinero para el financiamiento climático que tanto estamos buscando. Y esto parece muy elemental, pero la verdad es que justamente lograr esta transferencia de recursos
demanda aprovechar cada uno de los distintos procesos y negociaciones que están ocurriendo a nivel multilateral, que muchas veces a simple vista no están interconectados. El trabajo es nuestro de interconectarlos. Y ahora les voy a contar con ejemplos a qué me estoy refiriendo con este tipo de trabajo y justamente esto pone de resalto la importancia que tiene un espacio como Redfis, que justamente se arma pensando en rompamos estas distintas áreas disciplinarias que no dialogan entre sí y logremos justamente eficientizar esfuerzos y lograr mayor sinergia entre distintas negociaciones para lograr un objetivo concreto y impacto en definitiva en lo que estamos buscando. La realidad es que Redfis surgió en un momento distintivo a nivel internacional. Y digo distintivo tal vez no desde la primera acepción que se viene a la cabeza. Todos pensamos en el 2024 y pensamos en conflictos, en un cuestionamiento al multilateralismo, en distintos contextos nacionales muy desafiantes. Parece un panorama muy pesimista a simple vista. Pero la realidad es que a nivel multilateral están habiendo dos momentums paralelos que se están desarrollando y que nos permiten avisorar una huella de esperanza. Tenemos, por un lado, el creciente debate en torno a financiamiento climático, que justamente es de lo que estamos hablando en esta semana y de lo que, si se quiere, en Bakú, en la COP29, llegaremos al máximo debate cuando establezcamos la nueva meta colectiva cuantificada. Pero también, al mismo tiempo y en paralelo, desde el ámbito de la justicia fiscal o justicia económica, es decir, de la relación entre los derechos humanos y la economía, el llegar a fin de mes para cada una de las personas, están habiendo muchos debates en torno a cómo los estados organizan sus esquemas impositivos y cómo cooperan a nivel internacional para compartir o transferir los recursos monetarios que se obtienen mediante la tributación internacional. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto? Un debate de impuestos internacional con lograr la transición justa y sustentable que estamos buscando. Y la realidad es que ahí surge Redfis como el espacio para unir estos debates, para decir, ¿saben qué? Si se está debatiendo a nivel internacional cómo lograr una tributación más progresiva, es decir, a resumidas cuentas, un esquema impositivo global en el cual quienes tienen más sean quienes más contribuyan al quehacer público, a las arcas de los estados, cómo lograr que esa contribución y que esas transferencias de recursos se destinen justamente a la acción climática, se destinen justamente a alimentar esa nueva meta de financiamiento que vamos a establecer en Bakú. ¿Cómo hacemos para conectar ambos debates y para efectivamente lograr que la tributación sea un instrumento efectivo para lograr conseguir el dinero suficiente y transferirlo a los países que lo necesitan de manera prioritaria a fin de lograr una transición climática sustentable y que permita asegurar el cumplimiento de los derechos humanos tan violados a nivel generalizado hoy en día? Para ser concreto, en paralelo al desarrollo del debate sobre la nueva meta que veremos culminar en Bakú, a nivel internacional estamos en el marco de Naciones Unidas inmersos en el debate sobre la nueva Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional. En inglés esto suele referirse popularmente como la UN Tax Convention. Y este instrumento legal lo que busca es justamente asegurar la cooperación entre los estados en materia tributaria. Cooperación que significa, por ejemplo, la pelea contra la evasión fiscal, es decir, el hecho de que hayan ciertos individuos o empresas que no tributen, es decir, que no paguen impuestos, en los países en los cuales residen efectivamente o en los cuales realizan las actividades económicas que les generan lucro. ¿Qué tiene que ver esto con el financiamiento climático? Que justamente esa tributación alimenta el espacio fiscal de los estados, es decir, la cantidad de dinero que tienen para financiar las políticas públicas, en nuestro caso, adaptación y mitigación, por ejemplo, al cambio climático, y justamente esta construcción de un espacio fiscal robusto permite financiar, en definitiva, tanto a nivel interno, la implementación de políticas que permitan combatir la crisis climática, como a nivel internacional,
dar cumplimiento a las obligaciones de cooperación y asistencia internacional para el desarrollo, por ejemplo, o a el famoso principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas del Acuerdo de París, mediante una transferencia efectiva de recursos, no simplemente discursos en espacios multilaterales y compromisos ambiciosos, sino lo que todos, me imagino, aquí estamos buscando, que efectivamente el dinero circule de una manera tal que no implique perpetuar dinámicas a las cuales el sur global ya está acostumbrado. Sabemos bien que hoy en día las principales fuentes de financiamiento para la transición climática son deuda, a partir de eso perpetuando un esquema de dominación, si se quiere, neocolonial, que poco ayuda a que los estados del sur global puedan hacer la transición de una manera autosuficiente. Y es justamente entonces desde ese lugar que el convenio marco puede dar una herramienta o un vehículo para lograr esta transición. Y antes de concluir, contarles también que este convenio marco incluye una propuesta específica en torno a tributación verde, impuestos verdes, los cuales irían directamente a financiar este tipo de políticas, y la tributación de los ultra ricos, que es una propuesta que impulsó Brasil en el marco del G20 este año, pero que ahora está en el marco de Naciones Unidas, y que justamente también nos puede permitir financiar este tipo de políticas. Por lo tanto, cerrando, el rol de Redfis acá es clave. De Redfis y de más organizaciones de la sociedad civil que decían romper con esas barreras disciplinarias que aparentemente existen, que se tomen estos 10 minutos para explicar la conexión entre ambos debates y por qué justamente tienen que ver, porque es algo que damos por dado una vez que recibimos esta información, pero que no es tan simple de explicar y que no se explica en un tweet, en un TikTok, no es tan rápido, pero que es clave a la hora de pensar en una movilización de recursos que efectivamente sirva a los fines que estamos buscando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel. Y ahí también, bueno, estuviste recalcando justamente esto último, ¿no? De la interconexión entre todos los temas que aborda Redfis. Te explayaste un poquito más en lo que es política fiscal, que es un tema sumamente interesante y que, como comentabas, se va a venir muy, muy fuerte en los próximos meses y también el año próximo. Pero quisiera preguntarle un poco a Emilio también y teniendo en cuenta los otros temas que aborda Redfish un poco, ¿qué te parece que es lo que necesitamos como sociedad civil para efectivamente transformar estos diferentes procesos? Gracias por tu pregunta, Nicole. Bueno, esencialmente, y por más que suene a una obviedad, es participar y ocupar los espacios. Hasta hace relativamente poco tiempo, desde la sociedad civil, los espacios de finanzas, tributación, reformas del sistema financiero, movilización de recursos, no eran los espacios habituales de participación y de incidencia. Esto felizmente viene cambiando en los últimos tiempos, pero aún hay enormes desafíos. Por eso es que es tan importante el rol de Redfish como espacio donde compartimos las particularidades de un ámbito donde muchas veces nos es hostil o no nos encontramos del todo formados en el detalle de los procesos. Vienen generándose aperturas y generación de espacios, pero aún hay ámbitos donde encontramos que la sociedad civil debería tener todavía mayor oportunidades de expresar sus posicionamientos. Ámbitos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros espacios de bancos de desarrollo e inclusive dentro de las convenciones todavía tienen que sortear las barreras de entender a la sociedad civil más como un socio que como alguien que pone piedras en el camino. Porque cuando desde las organizaciones se señalan distintos límites, lo que se está previendo son conflictos, no generándolos. Los conflictos se generan en buena medida cuando no se tienen en cuenta los deseos y aspiraciones de las comunidades en el territorio, cuando no se tienen en cuenta las particularidades nacionales en cada país y cuando se intentan desarrollar políticas globales sin tener en cuenta estas particularidades. Además, en la sociedad civil encontramos
muchísimo expertise sobre muchísimos temas que se retroalimenta con los gobiernos, con las delegaciones de los gobiernos y de los distintos sectores. Entonces creo que bajar ciertas resistencias a la participación es clave y también nos lleva desde la sociedad civil a nuevos desafíos, que es intentar imaginar un escenario diferente más allá de la construcción de la visión del contexto y de señalar cuáles son las realidades que hoy nos están afectando. Construir escenarios donde aquello que deseamos, aquello que recogemos en los distintos territorios, desde las distintas poblaciones, sectores y en la diversidad de organizaciones que formamos parte de ese gran título que es sociedad civil, es también un desafío y en la construcción de redes y en el ejercicio democrático de la construcción de las redes vamos vislumbrando cómo serían esos escenarios posibles donde obtenemos todo el dinero que es necesario movilizar para la transición justa, qué es esa transición justa, cómo se distribuye, cómo se crean mecanismos de acceso directo, cómo se garantiza la transparencia, la rendición de cuentas, la trazabilidad de los fondos, cómo nos volvemos más eficientes en la gestión de los fondos. Bueno, mucho de todo esto ya existe y está sembrado como semillas en muchísimos trabajos de las distintas organizaciones. Entonces creo que la clave es esto, es participar más allá de las diferencias de lenguaje, y no hablo de los idiomas, sino de los lenguajes profesionales que se generan en los distintos ámbitos, los lenguajes bancarios, los lenguajes de las convenciones, los lenguajes del sistema de ONU, los lenguajes de los esquemas regionales de trabajo. Bueno, sortear las diferencias que a veces hay simplemente por diferentes culturas de trabajo, procesos y lenguajes y poder compartir todo lo que se va construyendo en las distintas redes. Es un desafío, pero también es algo que se está haciendo y se está construyendo a un muy bajo costo si lo tuvieran que hacer por sí solo los gobiernos y los organismos multilaterales de crédito, por ejemplo. Muchas gracias, Emilio. Y un poco también vos comentabas esta cuestión de los desafíos, pero quería preguntarle, Ezequiel, un poco cuáles son los principales hitos en lo que respecta al sistema financiero sostenible para el próximo año, para 2025, identificados por Redfis. Bueno, hay muchísimo trabajo por hacer, la verdad. Así que también lo digo para que quien esté escuchando y quiere sumarse a Redfis o a este tipo de iniciativas sepa que es un buen momento para meterse en estos temas. La verdad es que se vienen muchas cosas, hasta más que lo que está pasando ahora. A ver, desde el marco COP en sí mismo, estrictamente, tenemos el desafío más inmediato, que es que la nueva meta sea ambiciosa. Eso es claro, lo tenemos todos en nuestra agenda, y hay que ver qué es lo que sale de Azerbaiyán. Pero como les comentaba antes, hay tantas otras negociaciones yendo en paralelo, que es importante que en todo caso lo que salga de COP dé un mandato robusto para alimentar las discusiones en otros foros multilaterales y en otras negociaciones. ¿A qué me refiero con esto? Es importante que llevemos el número de la nueva meta a la discusión de Naciones Unidas, por ejemplo, de tributación internacional. Hay 3 años para la redacción de este convenio marco. Va a ser un proceso de negociación muy largo, en donde se va a requerir muchísima incidencia con esta perspectiva que también describía Emilio de una sociedad civil que aporte insumos. Les voy a dar un ejemplo autorreferencial, pero creo que ilustra. Hace algunos meses estuve en Nueva York en las negociaciones de este tratado multilateral. Yo trabajo en una organización de derechos humanos. Los negociadores en Nueva York eran personas justamente formadas en fiscalidad, eran expertos fiscales y no tenían por qué tener esa formación de derechos humanos. Y muchos de ellos, de buena fe, se acercaban y nos decían, explíquenme por qué esto es un debate de derechos humanos y yo estoy abierto a entenderlo y a alimentar la posición de mi Estado con esto. Es ahí donde la sociedad civil tiene que estar lista con el paper escrito, si se quiere, o el resumen del paper, y con una actitud proactiva para que la interdisciplina, que es un término del que tanto nos jactamos y al que tanto buscamos,
no sea simplemente una declamación, sino efectivamente una actitud proactiva del día a día, traducirnos un poco entre nuestras formaciones de qué estamos hablando y por qué es relevante para el otro. Con respecto a otros hitos, justamente va a haber una transferencia en la presidencia del G20 de parte de Brasil, que es quien tuvo la presidencia este año e impulsó una agenda bastante ambiciosa y progresista, como les mencionaba, por ejemplo, de la tributación de los ultrarricos, pero también una agenda climática bastante ambiciosa hacia Sudáfrica. Y es importante que Sudáfrica y la presidencia de Sudáfrica también impulse este tipo de agendas de reformas ambiciosas y capitalice a partir de lo ya construido. Da mucho lugar para armar una colaboración sur-sur, si se quiere, o alimentar experiencias. Pero volviendo a Brasil, la COP 30 es en Brasil, así que también hay un foco muy grande en lograr que esta COP, que va a ser en América Latina, y acá justamente Redfish ocupa un rol fundamental, sea una COP que efectivamente sea considerada una COP latinoamericana. Una COP en donde las perspectivas de nuestros países y justamente sus necesidades estén en el centro de la discusión y en donde si tenemos una nueva meta establecida, si tenemos un número ambicioso, podamos ir como sociedad civil y mostrar cuáles son los vehículos para transformar ese número en una realidad, en transferencias, si se quiere, de recursos. Y ahí es donde entra la Convención Marco de Naciones Unidas, ahí es donde entran las propuestas de reformas a la arquitectura financiera internacional, ni hablar, temazo que no podemos, necesitamos horas y horas y horas para debatir, pero justamente mostrar que estos son los vehículos. Una sociedad civil lista, con el paper escrito, como me gusta decirle, para responder a la pregunta una vez que surge, porque el gran riesgo es que surjan preguntas y que nosotros nos enteremos de las preguntas ahí. Hay que hacer este ejercicio previo de, bueno, si logramos lo que buscamos, ¿qué nos van a preguntar después? ¿Qué viene después? Y tener listo ahí el insumo, en todo caso, para alimentar posiciones. Eso un poquito como mapeo. Gracias, Ezequiel. Y aprovecho también para preguntarle, Emilio, un poco lo mismo, ¿no? Si identificás otros hitos, ¿no? En materia del sistema financiero sostenible para 2025, digo que desde Redfish, ¿no? Podamos contribuir a eso. Sí, por supuesto. Bueno, dentro de muy poquito ya vamos a tener la COP de biodiversidad en Colombia e indistintamente de la COP que va a ocurrir ahora, la discusión sobre finanzas y biodiversidad viene en aumento y va cobrando densidad y esto va a continuar durante el 2025 porque uno de los hitos y de las tareas pendientes, pero que tenemos expectativa de que se vaya consolidando, es justamente incluir la naturaleza, el enfoque ecosistémico, los beneficios que la naturaleza brinda a las personas, también desde la óptica de clima, las soluciones basadas en la naturaleza, cómo son analizadas desde la perspectiva económica, cómo son incluidas en la ecuación económica. Lo que vamos viendo desde la sociedad civil en Redfish y que creo que va a ser un punto que en el 2025 y hacia el 2030 claramente va a estallar como transversalidad, es que sobre todo en América Latina, pero en otras regiones, vemos que hay un límite entre los costos de la crisis multidimensional que estamos viviendo, climática, biodiversidad, em, y el endeudamiento de nuestros países, las necesidades de adaptación, de financiar la transición justa y equitativa desde una mirada del sur global, los desafíos todavía no acabados con respecto al desarrollo en toda en esta región, hacen que por más que hoy todavía sean convenciones y espacios diferentes convergen en una misma discusión. Ya no podemos hablar de deuda por un lado, de financiamiento climático para el otro, de financiamiento para la biodiversidad por otro, de objetivos de desarrollo sustentable por otro, de tributación justa por otro. Todo converge en una misma mirada y en una política coherente que es desde la sociedad civil que tenemos que empujar para que sea justamente coherente y transversal. Entonces creo que esto va a ser el hito en 2025 con la COP en Belén cerrando el año y aglutinando muchas de estas discusiones, pero con
pasos intermedios en los distintos foros en los que estamos participando. Muchas gracias, Emilio. Y creo que sí hay algo que queda muy en claro, tanto de las intervenciones de Ezequiel como las de Emilio, es que en primer lugar estos temas están claramente interconectados y que desde sociedad civil tenemos un rol clave, ¿no? No solo para hacer estas interconexiones, valga la redundancia, sino también para incidir en diferentes cuestiones que son fundamentales. Dicho esto, y ya un poco habiendo llegado al horario de nuestra última sesión de este primer día de la quinta semana de financiamiento climático y sostenible, quería recordarles que esta semana va a continuar hasta el día viernes 11 de octubre. Entonces ahí pueden consultar también en la agenda de la semana todas las diferentes sesiones que vamos a tener. Particularmente en el día de mañana vamos a abordar la urgencia de reformar las instituciones financieras internacionales y atender el problema de la deuda del sur global. Y en particular vamos a contar con sesiones relativas al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al FMI, a la agenda Bridgetown y también a la importancia de comunicar el financiamiento climático. Así que los esperamos, las y los esperamos en el día de mañana para continuar con esta quinta semana de financiamiento climático y sostenible. Y nuevamente muchísimas gracias a Ezequiel y a Emilio por su participación. Hasta luego. Muchas gracias. Un placer, hasta luego.